Bueno, ya me presentó Vera, mi nombre es Carlos Javier Di Salvo, ya con ustedes y de buena forma ya nos hemos comunicado a través de las redes, a través de mail, a través de Facebook, a través de Twitter, con algunos a través de Edmodo. Y me voy a presentar, principalmente por decirles que soy docente, si bien soy del área de sistemas, me fui inclinando hacia la docencia, pasé por todos los niveles del sistema educativo, desde jardín de infantes hasta trabajar con adultos, sistema terciario, universitario, secundario, primario, y siempre trabajando, ya sea con los estudiantes como también con docentes y equipos directivos. En todo esto que tiene que ver con las TIC y educación, ¿no? Que es un poco lo que les decía Vera. Bueno, agradecerle a Ibertic, agradecerle a la OEI, agradecerle a Vera por la invitación, a Nacho y a Diego también que vinieron a darme una mano, porque la idea hoy acá es que trabajemos. Ahora los noto que están bien sentaditos, acomodados, pero ya nos vamos a empezar a mover, vamos a empezar a conocernos. Vamos a empezar a ver cómo se crean realmente las redes. Nosotros muchas veces hablamos de redes y si hablamos de redes sociales automáticamente lo asociamos a la tecnología, lo asociamos a Facebook, lo asociamos a Twitter, pero vamos a ver que las redes sociales en realidad son otra cosa. ¿Sí? En realidad cuando hablemos de Facebook y de Twitter, por dar un ejemplo, cuando hablemos de Edmodo, lo vamos a llamar como plataformas, como software de plataforma de redes sociales. Pero en realidad vamos a ver cómo se establecen los contactos, cómo se establecen los vínculos, cómo a través de conexiones previas yo puedo llegar a conexiones nuevas. ¿Comenzamos? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es eso para ustedes si lo ven así rápidamente? Una galaxia. Una red. ¿Una red que está situada en dónde? En el espacio. En el espacio, exacto, que está ubicada más precisamente en el ciberespacio. Porque hoy en día estamos en una realidad en la cual podemos decir que existe un mundo paralelo y no tanto, en el cual se puede generar otra vida o la misma vida, dependiendo de qué tipo de uso hagamos de ese ciberespacio. Si tenemos un lugar, un espacio en el cual convivimos, vamos a tener que manejarnos con ciertas reglas. Ustedes saben que hoy por hoy se habla de nativos e inmigrantes digitales. ¿Y ese nativo e inmigrantes digitales a qué hace referencia? A los que no nacieron con la tecnología. Bien, bien. Hablamos de edades. ¿Y a ustedes qué les parece hablar de edades en el uso de la tecnología? ¿Qué es relativo? Es relativo. Podemos encontrarnos chicos que no usan la tecnología y gente adulta que sí la usa, ¿no? Y muchas veces entonces se empieza a hablar de la brecha digital, ¿sí? En cuanto a la apropiación y uso de tecnología. Yo cuando hablo de ciberespacio uso dos términos que quizás no son tan comunes. Uno que es habitante del ciberespacio y otro que es turista del ciberespacio. Haciendo referencia a qué? El habitante está en esa cibersociedad, está en esa cultura, y el turista lo que hace es, va, pasea, toma lo mejor y vuelve a su lugar. Entonces, es como que hacemos una diferencia entre vivo en el ciberespacio, convivo en esa cibersociedad, me adapto a la cibercultura o no. Estoy, voy, tomo lo que me sirve y vuelvo nuevamente a la realidad. Y empecemos a pensar esto en cuanto a nuestros estudiantes, ¿sí? Porque en realidad cuando hablemos de redes sociales vamos a estar pensando nosotros como docentes, pero en realidad siempre pensando en el objetivo final que son nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes serán habitantes o serán turistas del ciberespacio. Podemos generalizar, va a depender de ciertas características de ellos, después vamos a seguir charlando de eso. Lo que sí tenemos que tener en claro es que, indudablemente, en el ciberespacio, la comunicación cambió. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, ¿sí? De una comunicación que teníamos antes, en el cual era a cuentagotas y quizás con las personas con las cuales nos conocíamos presencialmente, llamadas telefónicas, quizás algún mail, a una comunicación más globalizada. Y en ese ciberespacio podemos hacer muchas cosas. Desde trabajar, desde ver películas, desde pasear por el mundo, desde comunicarme con otras personas de diferentes formas, desde ver diferentes recursos y obviamente también podemos estudiar. Y como vamos a estar hablando de nuestros estudiantes, vamos a estar hablando de chicos, vamos a estar hablando de los roles docentes,
vamos a ver que en algún momento, con tanta información, los docentes y los chicos pueden estar infoxicados. ¿Sí? ¿Infoxicados de qué forma? El chico, porque al tener tanta información, va a tener que ver qué información es relevante y cuál no. Y el docente, quizás asustado por todo ese mundo que se le presenta, por un lado para sus propias cuestiones y por otro lado toda esa información al cual el alumno tiene alcance. Ya no es simplemente el libro que el docente le da y acá está la información y que el docente domina y que tiene todo bajo control, sino que al estar viviendo en el ciberespacio, el alumno puede tener acceso a cualquier tipo de recursos. Entonces el docente, entre los roles que va a tener que seguramente empezar a cambiar la forma con la cual trabajaba hasta el momento. Antes de seguir, vamos a ver cómo trabajamos en las redes sociales. Vamos a suponer que estamos en una red social. La más común, ¿cuál puede ser? Facebook. Vamos a hacer que estamos en una red social como puede ser Facebook. Resulta que ustedes, permiso, verá. Resulta que ustedes ya se registraron en la red social. ¿Sí? ¿Todos completaron la ficha? ¿Qué vamos a hacer con estas hojas? ¿Vieron que cuando estamos en alguna red social nos aparecen opciones de gente con quien conectarme? Y uno dice, ah, mira quién me apareció, mi primo Juan de Salta. ¿Sí? Mi ex me apareció por el costado. ¿Sí? Entonces uno que dice, ¿me interesa o no conectarme con esa persona? Vamos a hacer un pequeño ejercicio nosotros acá. Les hago un pantallazo más o menos cuál es la idea. Nosotros hasta ahora tenemos una hoja que es me interesa conectarme con. Y tengo mi perfil, gracias. Y tengo mi perfil. Nosotros vamos a marear las planillas. Y en un momento me va a aparecer, cuando yo les diga que paren, la planilla de un compañero, de una persona que está dentro de esta aula. La voy a mirar, voy a ver cuáles son sus intereses, voy a ver cuántas horas está conectada, qué es lo que hace, y voy a decir, che, me interesa conectarme con Vera Rex. Y lo voy a dejar porque esto después, ¿para qué me va a servir? Los nombres que aparecen acá. Para terminar con mis conexiones resultantes luego de la reunión. Y vamos a ver cómo establecemos redes en un espacio presencial. Las mareamos, chicos, los que estén en condiciones, las mareamos. Como quieran, las mezclan todas. Las mezclan. No hay ningún problema de qué forma. Bien. Cuando ya tengan una hoja que no es la suya, cuando alguien tenga una hoja que no es la suya, la toma, la mira, ve las características de esa persona, y va a anotar su apellido y nombre, él me interesa conectarme con, si así lo creen necesario. Bien, leemos los datos de esa persona, vemos quién es, cuáles son sus características, y digo, la verdad que sí, me podría llegar a interesarme conectarme con. Piensen que esto es lo que ocurre realmente en las redes sociales. Me aparece un perfil y yo tengo que ver si ese perfil lo acepto o no lo acepto. Si no le interesa, no lo anotás. Bien, ¿anotaron? ¿Sí o no? Volvemos a marear. Volvemos a marear. Pasamos para acá. Sí, acá hay una para marear. Me puso los intereses, no lo acepto. Bien. Ni puso el dibujito tampoco. Fíjense en una característica, ¿no? Las imágenes que están viendo, ¿mienten o no? Esa fotito del perfil. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos pasa decir, che, pero yo te estoy mirando y no sos vos del dibujito? Qué cambiado que estás. ¿Cuándo hiciste este dibujo? Hace 5 años. Bien. Una vez que mareamos la planilla otra vez, ya acá hasta acá terminamos con 2, ya está. No, si no, vamos a estar, de esto trataba el taller, ¿sí? Nos vamos a las 6 mareando planillas. Lo que les voy a pedir ahora es que me alcancen las planillas. ¿Anotaron o no? ¿Me las alcanzan? No, la planilla. No, la de las nuestras. las nuestras, donde están apellidos y nombres. Bien, hasta ahora lo que podemos llegar a obtener es que nos vinimos con una serie de contactos y quizás ya estoy encontrando
contactos nuevos que me pueden llegar a interesar. Vamos a ver ahora cómo prosigue esto. ¿Nos vamos para el fondo? ¿Sí? Todos para el fondo. Sin el papelito, sin nada, sin compu, sin nada. Nos vamos allá cerca de Laurita, en ese espacio que nos queda en blanco. Bien, les cuento qué vamos a hacer. Vamos a formar una fila desde la persona que menos horas de conexión tiene, lo tienen, fíjense que lo tienen en el cartelito, hasta la persona que más horas de conexión tiene. Si tenemos que hacer así, hacemos un... Podemos venir acá, la que menos horas tiene acá, la que menos tiene, la que más tiene, armamos una fila. ¿Cómo vienen? Que no era la que menos La que menos, bien. Acá hay menos, bien. Estamos. Bien, entramos justo. Bien. Perfecto. Ahora, miren cómo hacemos ahora. De a dos, ustedes van a hacer ustedes, de a dos, como si fuese el carnaval de una fiesta, hacemos un puentecito. Bueno. ¿Sí? Dale. De a dos, hacemos un puentecito. Cuando trabajamos en las redes, es importante justamente estar conectados, ¿sí? No es simplemente estar en un espacio, sino que es participar. Y en las redes hay ciertas características que tenemos que conocer. Por ejemplo, cada uno dentro de esta red serían nodos. Dentro de esos nodos que uno puede formar dentro de su espacio, piensen cuántos amigos tenemos nosotros en nuestros espacios, los que trabajan habitualmente en las redes, y piensen realmente con quién se vinculan. Hay un número que es el número de Dunbar que dice que solamente uno puede llegar a tener conexiones estables y con el cual puede vincularse hasta 150 personas, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad. Que después el resto es como que decora. Sí, bajen los bracitos si quieren, porque voy a hablar un ratito más. Además, dentro de los nodos hay algo que se llama grados. Y esos grados indican cuánta distancia hay entre un nodo y otro. Y si bien nosotros tenemos un montón de amigos y un montón de gente, siempre ustedes saben que tienen un núcleo. ¿Qué es ese núcleo? Es con la gente que realmente me relaciona y me importa vincularme, por una u otra forma. Y lo importante entonces no pasa a ser la cantidad de conexiones que uno tiene, sino ese núcleo de una red. ¿Vuelven a hacer el puentecito? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Una de las características importantes que tienen las redes es justamente poder vincularse con otra persona, poder conocer a otra persona. Y para poder conocer a otra persona yo muchas veces necesito nodos intermedios. Esos nodos intermedios por el cual yo paso para conocer de estar acá a estar al final, los llamamos justamente nodos puentes. ¿Por qué? Porque son los que me permiten llegar a conocer a otras personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los dos primeros van a pasar por debajo del puente y van a vincularse y van a juntarse con los dos del final. Y acá ya tenemos un grupo de 4. Se acomodan donde quieran, se juntan los 4 y se acomodan donde quieran. ¿Sí? Si quieren volver nuevamente para el lugar allá, pasen, chicas. Se acomodan allá en la mesa donde quieran. Bien, ustedes 4 donde quieran. Ya quedaron ustedes 4. Bien. Ya tenemos grupos de A4. Nos acomodamos por acá, volvemos nuevamente, no importa los lugares. Si quieren, no hace falta que estemos en la mesa sentados. ¿Qué les voy a pedir que hagan ahora? Que cada uno se presente, cuente quién es y que además digan por qué están hoy acá en el taller. ¿Qué esperan de las redes sociales en educación? Tiene que ser muy breve, tenemos nada más que 4 minutitos para presentarse, 1 minuto cada uno como mucho. Así que, ¿quién soy y por qué estoy acá hoy en el taller de redes sociales en educación? ¿Qué estoy esperando hoy acá? ¿Se conocen? ¿Para todos o para Ustedes 4, no, dentro del grupo de A4. Y recuerden esto, perdón, que por ahí no lo agarraron. La hoja me interesa conectarme con. Ya conozco a 3 personas más, ¿sí? Pero
Sin duda esta nueva forma de comunicación y demás tiene que ver mucho con lo que es la web 2.0. La web 2.0 tiene mucho que ver con esto del trabajo colaborativo, con herramientas que permiten colaborar, que permiten trabajar justamente desde Internet y que permiten que pasemos a ser protagonistas, que dejemos de ser usuarios pasivos de lo que realizamos, de poder estar en Internet mirando, sino que además podamos ser creadores de información. ¿De qué trata la web 2.0? Ese cambio de paradigma justamente acostumbrado a ser simplemente espectadores y pasamos a través de la web 2.0 a poder relacionarnos de otra forma. No simplemente ser personas que podemos comunicarnos en forma vertical, sino que lo hacemos en forma colaborativa y con distintas personas con las cuales podemos vincularnos. Si bien la web 2.0 tiene que ver con esta filosofía de la colaboración, de la participación, del ya no ser un simple persona que miro algo, lo más importante o lo que ayuda es que también tenemos herramientas que dan soporte a esto. ¿Les ha pasado a usted alguna vez irse de vacaciones a algún lado y decir, che, antes de irme de vacaciones voy a mirar algún sitio, a ver qué tal es ese sitio? Y encontrarme con participaciones de las personas, gente que decía, no, mirá que las fotos no son como parecen, te vas a encontrar con que esa habitación no existe, fíjate que el lugar es así, o no, o todo lo contrario, haciendo buenos aportes. Eso es parte de lo que es hoy esta colaboración, esto que nos ayudamos entre todos justamente en Internet. Y la pregunta del millón es, si cuando yo volví de esas vacaciones, ese lugar placentero, lo que hice fue dar mi aporte en ese espacio. O todavía no hice ese paso, simplemente sigo entrando, mirando, viendo, pero después no participo, no ayudo a los demás en generar una opinión o ayudar a tomar una decisión. Como les decía, la web 2.0 está sustentado por algunas herramientas de redes sociales que ustedes seguramente conocen. Twitter más o menos, ¿no? ¿Quiénes usan Twitter? Yo poquito. Bien. Poquito. Yo abrí un Twitter y no lo uso. Generalmente lo que suele pasar es así, uno dice, me quiero insertar en las redes sociales. Entonces, ¿a dónde van primero cuando uno dice, me quiero insertar en las redes sociales? Va a Facebook, entonces uno va, se inscribe, ve, qué bueno el amigo de esto, lo otro, mira la fotito del primo, fantástico. Bueno, ¿con qué sigo? Y vamos a seguir con Twitter. Bueno, me creo la cuenta. ¿Y qué hago ahora? ¿Sí? Porque generalmente la cantidad de cuentas que se crean en Twitter son importantes. El problema es que después no se mantienen, no se siguen utilizando. Y si después es un reto o un objetivo de estos talleres, decirles que lo usen. Una vez que uno lo empieza a usar, siente más potente Twitter que Facebook, principalmente en lo que es esto del autoaprendizaje, estar en contacto con gente con la que uno tiene interés. Ya después hablaremos del tema. Canal de videos, blog, las wikis, marcadores sociales y esta forma de comunicación en la cual yo ya no tengo que ir a buscar información, sino que la información me llega a mí. Piensen en sus estudiantes, con todos estos. Y la primera cuestión inicial dice que podemos decir que si estamos en la web 2.0 con gente que colabora, participa, que hace, podemos llegar a decir quizás que tenemos estudiantes 2.0, estudiantes con estas características. Y abajo dice, y docentes. La otra vez leyendo decía que si tenemos un docente 1.0 y un estudiante 1.0 íbamos a obtener una educación 1.0. Que si teníamos un estudiante 2.0 pero un docente 1.0, seguíamos teniendo una educación 1.0. Y que para poder tener una educación 2.0 teníamos que aprovechar las potencialidades que tienen hoy nuestros estudiantes con un docente justamente 2.0. El gran problema que suele suscitarse muchas veces es que se dice que hay culturas enfrentadas. Que muchas veces el docente quiere comunicar algo y el estudiante no entiende qué es lo que el docente le quiere comunicar. Nos pasa muchas veces también en distintas situaciones de la vida. Si queremos educar, hay que comunicar. Y si queremos comunicar,
la persona que es nuestra audiencia, nuestro receptor, tiene que entender qué es lo que le queremos transmitir. Si nosotros tenemos una audiencia, tenemos que conocer sus características. ¿Para qué? Para que justamente puedan entendernos. ¿Se alcanza a ver el video desde el fondo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Fíjense lo que le pasa a este entrenador en su comunicación. ¿Cuántas veces nos pasa así que estamos en clase y tenemos al chico y decimos, ay, ¿cómo hago para poder ayudarlo? Okay, time out. Time out. Everybody, come in. Come in now, everybody. Treats! I got treats! Ah, there we go. Okay, so here's what we're gonna do, all right? Andy, I want you out on the wing. Trent, I want you to fake the pass to Andy and push the ball up the field, and then pass the ball to your forwards, who are Sophie and Chris. Sophie, I want you to hold the ball and draw the defense out to you, all right? Then I want you to float a lob pass all the way over the defense to Chris. Estoy dando las Chris, you indicaciones take it para into que the todo score, salga bien just en el like we did in juego. practice. Everybody got it? Let's go get him! Bien. Sí, creo que el video es claro, ¿no? Esto de la comunicación, de pensar a quién tengo enfrente y de la forma en la cual yo puedo llegarle a esa persona que tengo enfrente, que por ahí, por más de que yo tenga todos los conocimientos en algo, si no soy capaz de poder transmitirlo, quizás pasen algunas cuestiones como la que le pasó al profesor. Y una de las características que nos permite justamente trabajar con las TIC, trabajar con las redes sociales, es empezar a cambiar la postura de docente, de transmisor de información, de que el que posee todo el saber, a un docente guía, a un docente que lo que puede hacer es ser justamente facilitador del proceso, pero dejando y no teniendo miedo que el alumno llegue a tener el control de su propio proceso formativo. Vamos a charlar un poquito ahora de eso. Y todo esto que yo les cuento por ahí es maravilloso y alguno está pensando así, vos porque no tenés mis chicos, o esto así no se puede hacer porque en mi escuela pasa tal cosa. Y entonces la pregunta es la siguiente, ¿sí? Para que ustedes trabajen ahora en su grupo de 4. ¿Es tan así? ¿Tenemos estudiantes 2.0 y los docentes no son 2.0? ¿Cómo es nuestra comunicación con ellos? ¿Qué estrategias utilizamos para poder hacer que nuestros chicos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes puedan entendernos? La consigna ahora para 7-8 minutitos va a ser esa. Pero no solo va a ser esa. Nosotros estamos trabajando en un ambiente, en nuestra red social cerrada. Pero también hemos generado una red virtual en la cual ustedes están inscritos en un curso virtual. ¿Qué va a tener de bueno? Que va a extender este espacio de 2 horas y pico que nos quedan, que vamos a poder seguir subiendo algún material que tengamos o algo posteriormente.
Fíjense, Claudia. ¿Dónde está Claudia? Fíjense cómo ya subió algo al grupo de Facebook. ¿Y para quién está llegando esto? Esto está llegando para 402 personas. Estamos en una red cerrada y estamos dándole información a personas que no están en este lugar. Incluso, como decía por ahí recién, si voy a Edmodo, la tenemos a Andrea, que Andrea iba a ser una de las personas que nos iba a dar soporte en Edmodo, Andrea Campos, que ahora, como decía, debe estar en el sur con un termómetro porque está engripada. Pero la tenemos acá y está viendo lo que está pasando en nuestro grupo cerrado. Entonces, por un lado, tenemos la posibilidad, y vayan pensándolo, un grupo cerrado como es Edmodo, en el cual van a ingresar ciertas personas. Y tenemos otras redes que van a poder ver información independientemente que estén acá o no. O sea que nosotros podemos hacer de este espacio un espacio en el cual aprendemos 20 personas, pero también le brindamos cosas a otras personas que se encuentran en otro lugar. Las preguntas. ¿Están así? ¿Son nuestros estudiantes 2.0? ¿Cómo es nuestra comunicación con ellas? Les pido que en un ratito debatan esto y una persona del grupo, por lo menos, en algún espacio, suba la conclusión. Pequeña, corta. Lo pueden hacer en Edmodo para que nos quede a nosotros, lo pueden subir al grupo de Facebook o a su perfil de Facebook, o lo pueden hacer tuiteando. ¿Sí? 10 minutitos charlan entre ustedes sobre las características de nuestros estudiantes. Teléfono como herramienta. Está bien, está bien. Salió sin errores. Puede corregir. A mí me da Claro. ¿Continuamos? ¿Les parece? Así vamos abordando otros temas que si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya entonces salimos un poquito de algunas características que tiene la Internet actual, ya conocimos un poquito lo que es el ciberespacio, qué características quizás tengan nuestros chicos, pero ya vamos a empezar a meternos de lleno en las redes sociales. Porque quizás alguno puede decir, che, ¿y las redes sociales para cuándo hablamos? En realidad las estamos experimentando presencialmente entre nosotros, las estamos experimentando cuando estamos saliendo afuera, las estamos experimentando si escribimos en Edmodo. Pero primero para poder usar redes sociales, porque cualquiera puede decir, yo quiero usar redes sociales, pero ¿para qué voy a usar redes sociales? ¿Conozco las características con las cuales yo me voy a mover dentro de ese espacio? ¿Conozco quiénes van a ser las personas que van a estar adentro y sus características? Entonces yo primero debo saber qué es una red social, qué características tienen mis estudiantes en cuanto a lo que es la forma de ellos de expresarse, de desarrollarse, y luego sí voy a estar pensando de qué forma voy a trabajar en las redes sociales. Y yo les decía al principio que cuando hablamos de redes sociales, lo primero que aparece es, ¿qué decimos? Redes sociales, Facebook y Twitter. Y en realidad las redes sociales no existen ahora, las redes sociales existieron siempre. Siempre que haya dos o más personas que están comunicándose, estamos hablando de que hay una red social. Facebook, Twitter y las otras, en realidad son software o plataformas de redes sociales que permiten ampliar la comunicación, facilitan ese proceso de sociabilización. Pero en realidad las redes sociales existieron siempre, siempre las vivimos en forma presencial. Y entonces, como les comentaba, tenemos redes sociales online y redes sociales offline, en nuestra vida presencial. Miren un poquito los esquemas y los dibujos que hay. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Yo les decía que las redes sociales o las plataformas de redes sociales lo que hacen es posibilitar, ampliar las comunicaciones. Esta persona que está acá potencialmente podría comunicarse, y digo potencialmente porque existe una posibilidad, no siempre puede ser así, con cualquier otra persona que esté comunicada en mi red.
E incluso si yo sigo a una persona en Twitter, quizás, por ejemplo, pueda seguirla por Facebook también conociendo su apellido y su nombre. Entonces, potencialmente, en forma online, una persona podría comunicarse con cualquier otra persona del mundo que esté dentro de esa misma red. Y repito, digo potencialmente. ¿Qué pasa en la vida real? Veamos un caso. Mi compañero de colegio Martín, ¿sí? De secundaria. Mi tía Eva, que vive en Luján, donde vivo yo. ¿Cuáles son las posibilidades que Martín, que se mudó a Colombia, vamos a hacerlo honor a Laurita, que se mudó a Colombia de la escuela secundaria, se conecte con mi tía Eva, que vive en Luján? ¿Cuál sería el punto de intersección? Yo. Y ese punto de intersección, para que se dé en la vida real, deberían pasar muchas cosas para que puedan juntarse y luego seguir comunicados. ¿Estoy en lo correcto? Bien. Y saben que es una lástima porque tanto a Martín como a mi tía Eva les encanta mucho la literatura. Tienen intereses comunes y en la vida real, salvo que sea alguna ocasión especial por mí, no podrían conectarse para poder conversar sobre ese tema. Empecemos a pensar cuáles son los potenciales que tienen hoy las plataformas de redes sociales en cuanto a comunicación. Habíamos dicho que las redes sociales, en definitiva, ¿qué son? Cualquier red, en definitiva, estamos hablando de nodos y conexiones. Y cuando hablamos de redes de personas, porque en definitiva es eso lo que hacemos, estamos hablando de cada nodo sería una persona y lo que sucede en esas conexiones son las relaciones que podemos llegar a establecer. Vamos a ver qué permiten las redes sociales en términos simples. Las redes permiten hacer cosas. Si envías una carta o enciendes la luz, las redes lo hacen posible. Para poder ir de Chicago a Santa Fe necesitamos ver las redes de autopistas que lo permitan. Vemos que Chicago está conectado con St. Louis, St. Louis con Dallas y Dallas con Santa Fe. Las redes de personas pueden ayudarnos a encontrar trabajos, reunir nuevas amistades y encontrar socios. Ya sabes cómo funciona. Bob es tu amigo, él conoce a Sally, y el amigo de Sally, Joe, tiene un trabajo para vos. Esta es una red de personas, una red social. Yeah. El problema con las redes sociales en el mundo no virtual es que la mayoría de las conexiones entre las personas están ocultas, no se ven. Tu red puede tener un enorme potencial, pero solo es tan valiosa como la gente y las conexiones que puedes ver. ¡Boo! Sin embargo, este problema está siendo solucionado por un tipo de websites conocidas como red social. Estos sitios te ayudan a ver conexiones que están ocultas en el mundo real. Así funciona. Introduces tus datos de usuario en una cuenta y completas tu perfil. Buscas a la gente que conoces. Cuando encontrás a alguien, haces clic en el botón agregar como amigo. Ahora vos y esa persona tienen una conexión en la web que otros pueden ver. Ellos son miembros de tu red y vos de la suya. Es fácil, puedes ver quiénes conocen tus amigos y los amigos de tus amigos. Dejarás de ser una persona desconocida y ya puedes establecer contactos más fácilmente. Esto soluciona un verdadero problema de oportunidades que han permanecido ocultos. Las redes sociales hacen visibles las conexiones entre las personas. Igual que el mapa, te muestra la red de personas que pueden ayudarte a conseguir tus objetivos, ya sea un trabajo, un socio o un lugar para vivir. Tu red de repente es útil. Puedes arrancar con sitios como LinkedIn, Facebook y MySpace. ¿Qué características tienen las redes sociales que debemos conocer? Debemos conocer porque va a ser la forma en la cual vamos a ver de qué forma necesitamos relacionarnos o queremos relacionarnos con nuestros estudiantes o con nuestros pares. Lo primero es hablar de redes horizontales y redes verticales. Facebook, por ejemplo, es una red horizontal porque yo puedo conectarme con cualquier persona o intentar potencialmente conectarme con cualquier persona que esté vinculada a la red. Tengo forma de poder contactarme con esa persona, de establecer vínculos. En un momento somos todos iguales. Si bien cada uno puede pertenecer a distintos grupos en un momento, en otro momento uno puede contactarse con esa persona. Y ahí es donde viene muchas veces el miedo de los docentes. Si yo estoy en una red y mis estudiantes están en una red, en algún momento pueden vincularse y quizás vean cosas que yo no quiero. O que sí, será otro tema. En cambio, las redes verticales son cerradas. Edmodo es una red social, es una plataforma de red social educativa, vertical y cerrada. Este estudiante de acá no tiene forma de conectarse con este otro estudiante de otro grupo de acá. Por eso Edmodo es una red social que muchas veces está pensada para alumnos
menores de 14 años. ¿Por qué digo menores de 14 años? Porque ustedes saben que para poder estar registrado en Facebook hay que tener más de 14 años. Y hoy por hoy los chicos tienen necesidad de estar conectados. Por eso Edmodo es una gran posibilidad de usar. Ni siquiera necesitan el mail para poder registrarse. ¿Sí? Ya lo habrán podido comprobar, ya han podido ver su funcionamiento. Y este estudiante de acá no tiene por qué conocer a este estudiante de acá. Y este estudiante de acá no tiene por qué poder conocer a este estudiante de acá. Y la vinculación que existe entre el docente y el estudiante es meramente lo que se publica en esa red social educativa. Entonces debo decidir con qué tipo de red social voy a trabajar o necesito trabajar. Después vamos a charlar qué me conviene y por qué. Cuando uno trabaja en una red social tiene que organizarse, decir, bueno, ¿qué rol voy a tomar yo? ¿Qué rol van a tener mis estudiantes? Y podemos hablar de una red centralizada. Esto que estoy haciendo yo en este momento. Si yo ahora me corto acá, todos ustedes quedan todos aislados. ¿Qué pasa cuando el docente está exponiendo en una clase que es meramente transmisor? Si al docente le pasa algo, sacamos al nodo del docente, los estudiantes quedan todos aislados, no sabrían qué hacer. En una red descentralizada, es como, ¿vieron cuando trabajamos en grupo con los chicos? Digo, los docentes también. Y tenemos una persona que es el que maneja, el líder de ese grupo. Que siempre lo sabe, uno sabe que manda a trabajar en grupo y sabe que hay una cabeza que es el que lleva ese grupo adelante. Si bien ya tenemos más disperso todo, si yo saco ese nodo del medio, hay algunos nodos que me quedan sueltos. Y la red distribuida es en la cual todos somos pares. Todos aportamos igual. Si alguno de los nodos llega a desaparecer, los otros nodos seguirían trabajando como si nada estuviese pasando. Entonces, al momento de armar una estrategia de red, presencialmente o a través de una plataforma, tengo que pensar qué tipo de estructura o distribución voy a hacer. ¿Voy a seguir siendo el encargado y responsable de todo? ¿Voy a tener distintos responsables? ¿O va a ser totalmente horizontal y distribuida? Tenemos redes sociales generales, que quizás algunas de ustedes conocen, otras no son tan conocidas porque son populares en España. Y existen redes sociales de lo que ustedes quieran. Redes para viajeros, para artistas, para profesionales, para compartir, redes sociales donde se habla de sueños, redes sociales culturales, y obviamente existen redes sociales para educación, donde uno pueda decidir integrar un grupo donde se hable justamente del tema que nos interesa a nosotros. Y tenemos redes sociales en la cual puede uno formar grupos. Hay redes sociales que son específicas para la educación, que fueron creadas, como es el caso de Edmodo, exclusivamente para la educación. Yo Facebook lo puse acá porque muchos docentes hoy forman grupos cerrados con sus estudiantes. ¿Sí? Que en un momento ustedes van a debatir si eso está bien, está mal, por qué sí, por qué no. Y acá simplemente les muestro algunas pantallas de redes sociales que son específicas para la educación. Las redes sociales específicas para la educación generalmente son una mezcla. ¿Alguien trabajó en campus educativos? En plataformas de e-learning, creo que la mayoría. Lo que hacen estas plataformas de redes sociales educativas es mezclar lo mejor de ambas. Hacen hincapié o foco en lo que es la comunicación, pero siguen teniendo herramientas que permiten llevar el proceso educativo adelante. Subiendo tareas, subiendo archivos, armando encuestas, pudiendo subir tareas para que el docente pueda corregirlas. Ya sabemos lo que son las redes sociales. Empezamos a entender un poquito más cómo nos comunicamos, qué tipo de redes sociales existen. Y ahora nos vamos a meter de lleno a pensar qué hacemos con las redes sociales en educación. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de las TIC y decimos tecnologías de la información y la comunicación. Y hace un tiempo atrás había leído a Dolores Rey cuando propone que además de la tecnología de la información y la comunicación, es como que no alcanza hoy. Hoy estamos hablando de la tecnología del aprendizaje y la colaboración. Y estamos hablando de la posibilidad que tienen los sujetos de poder participar. Estamos hablando de la tecnología del empoderamiento justamente y la participación. Creo que esas
Estas tres cuestiones creo que definen lo que es hoy el potencial de las TIC y de las redes sociales. ¿Qué beneficios tendrá entonces trabajar con redes sociales? Imaginemos una autopista, imaginemos camiones, autos, en el cual tenemos que cargar cosas. Con las redes sociales lo único que nos garantizamos es tener los caminos, tener la forma de comunicarnos. Eso ya está, no es ningún mérito del docente lograr eso. El mérito del docente es ver qué va a transitar por esas tuberías, qué va a transitar por esas autopistas, qué voy a llegar al destino. Está en el contenido, en la oferta pedagógica, en lo que uno va a proponer. Entonces, yo lo que les voy a pedir ahora es que juguemos un ratito. No vamos a escribir beneficios tal cual. Lo primero se van a juntar. Vamos a dejar de ser 4 y vamos a hacer 8 y 8. Rápidamente, ¿quiénes son? Se presentan. La hojita me quiero conectar con. Lo anoto. Y luego les voy a pedir que vamos a tener nada más que 10 minutos. En 5 minutos, uno de los 8 tiene que tomar el rol de directivo de una escuela que no quiere incorporar redes sociales a la educación. Y los otros 7 son los docentes que vienen a plantearle la propuesta. No, queremos usar redes sociales en educación por esto, por esto, por esto y por esto. Y hablaremos de los beneficios. Luego de esos 5 minutos, en el cual uno es directivo, pasamos a otra parte, los padres. Un padre que dice, ¿cómo que mi hijo está trabajando en Facebook? Se presentan los 8 rápidamente. Fíjense que ya conocemos a 4 personas más. Se presentan rápidamente y seguimos. Bueno, Ustedes tres trabajan acá. ¿quiénes tres? Ellos trabajaron conmigo con esta línea. ¿Profesores que quieren? Sacaban los archivos. Después cuenta que los chicos ahí de los movimientos. Sí, ustedes nos han venido acá, no sé qué quieren. Es lo que... Vamos a ir haciendo la parte final. Vamos a hacer la parte esta que charlo yo un poquito más rápido, así tenemos tiempo de charlar de las herramientas, si no, no vamos a llegar. Una de las posibilidades que nos brindan las redes sociales justamente es extender nuestra aula de clase. ¿Sí? Poder ir más allá de nuestras horas y de las paredes de las cuales estamos acostumbrados. Recién hablando con la profesora, eso tendrá sus beneficios, tendrá sus contras, pero sí no podemos negar que trabajar con estas herramientas justamente nos permiten ir más allá de lo que estábamos acostumbrados. Y es esto de la cultura. Muchas veces cuando uno le dice al chico, vamos a trabajar con un grupo en Facebook, lo primero que dice el chico, uy, profe, ¿usted también tiene Facebook? ¡Qué bueno! Y ni les cuento cuando les dicen que van a hacer alguna actividad con Twitter. ¿Por qué? Porque ellos tampoco están demasiado acostumbrados. Y Twitter es muy fácil de usar y tiene muchas posibilidades, es una herramienta muy potente. Entonces cuando uno le dice Facebook, les encanta. Cuando uno le dice, profe, vamos a... ¡Uy, qué bueno, profe! La misma cultura de ellos. Y cuando uno además les dice, vamos a hacer esta semana una actividad en Twitter, la sorpresa es aún mayor. ¿Sí? Están mucho más motivados, porque ni siquiera ellos en muchos casos lo llegan a dominar. Y que el profe llegue a hacerlo es un salto que uno consigue, ¿sí?, en base a esa propuesta pedagógica con la que después va a tener que sustentar el docente, ¿no? No podemos negar que genera mucha resistencia. O que genera resistencia. Pero ya genera resistencia desde el prejuicio en sí. Dos situaciones distintas. El nene en la pieza con internet. El nene en la pieza, otra. El mismo nene con la pieza con un libro. Automáticamente, si nosotros decimos eso, a un padre le decimos eso, a muchos directivos le decimos eso, es, che, qué bien estuvo con un libro. Ay, se pasa todo el día con internet. Y automáticamente estamos tomando un prejuicio por el medio con el cual está accediendo a la información. No quita que esté leyendo la misma revista en formato papel, que esté leyendo la misma revista en internet. Siempre tenemos ese prejuicio. Y que obviamente ese prejuicio tiene cierta resistencia, con la que en muchos casos tenemos que luchar.
Y lo que no tenemos que olvidar es en qué contexto lo vamos a utilizar. Yo tengo que saber qué características tengo yo, qué características tienen mis alumnos, en qué escuela estoy y en qué condiciones estoy. Condiciones en todo sentido. Disponibilidad mía de tiempo, disponibilidad de conectividad en la escuela, disponibilidad de mis alumnos fuera del horario de clases. O sea que yo tengo que analizar, antes de planificar mi proyecto con redes sociales, es en qué lugar lo voy a utilizar y de qué forma. Y si me decido utilizarlas, voy a tener que saber que seguramente va a haber nuevos roles. Lo que hablábamos en un principio, ya el docente quizás no va a tener el control total de la situación. Va a tener que tomar otras características. Y muchas veces pasa que uno tiene miedo de perder ese control que tenía. ¿Cómo paso de ser yo el transmisor, el que les decía desde el 1 hasta el 5 hacen, y yo sabía que nadie se iba a pasar para el 6, a decirles trabajemos y que me encuentre no solamente con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, sino que me encuentre con el 6, con el 7, con el 8, con una letra, y de qué forma yo oriento para que todo vuelva a donde tiene que estar, pero donde el alumno empieza a tomar protagonismo. Estos serán algunos de los roles que voy a tener que empezar a usar si trabajo en las redes sociales. Cuando hablaron de estudiantes 2.0, y habíamos hablado que necesito un docente 2.0 para realmente aprovechar, que el estudiante seguramente maneje un blog, que el estudiante seguramente maneje Facebook, que el estudiante maneje Twitter, que el estudiante pueda conectarse por Skype, no implica que haga todas esas actividades en el proceso educativo. Y ahí voy a tener que tener un docente que sea capaz de incentivar, ¿sí? De utilizar esa creatividad de los chicos. ¿Y en qué momento lo voy a hacer? Yo tengo que pensar si lo voy a utilizar en base al aprendizaje formal, si lo voy a utilizar como un aprendizaje informal. Y va a tener que ver mucho con el contexto, de qué forma yo voy a trabajar con mis estudiantes. Cuando yo trabajo con los chicos de la universidad, ya son más grandes, ¿no? Ellos me dicen, yo les digo, no me preguntes primero a mí, primero buscarlo en la web. Fíjate qué encontrás, fíjate que tus compañeros suben los trabajos con los resultados. No es fíjate y copiate, fíjate lo que puso, analizalo. Fíjate si lo entendés, compartí con el compañero, preguntale a tu compañero y después me llaman. ¿Por qué es eso? Porque cuando termine ese cuatrimestre no va a tener al profesor que le va a estar preguntándole qué es lo que pasa. Y en la vida real va a tener muchas dificultades y muchos inconvenientes y va a tener que salir adelante. Un poco de esto, en estos 6 minutitos, habla el conectivismo. Special thanks to Lee Lefevre of Commoncraft for granting permission to use his brilliantly simple design. This, my friends, is a true story. A student at 21st Century High School is studying American psychology as part of his contemporary issues class. But it could be any topic. He attends class 3 days a week, 2 days online. He doesn't have a textbook. His teacher almost never lectures. She is a student of connectivism, a theory that presumes that learning occurs as part of a social network of many diverse connections and ties. This network is made possible through various tools of technology. The tools themselves are not as important as the connections made possible by them. This teacher empowers her students to take control of their learning and make new connections with others who will strengthen the learning process. Before our student embarks on his learning adventure, he must spend some time building his personal learning network. He practices finding valid websites about the American psyche. He is taught how to assess and validate information to ensure its credibility. He uses Google Scholar and his school's library database to search for scholarly, peer-reviewed articles on his topic. When he finds a website or article that is worthy, he posts it to his social bookmarking site, a place where people share URLs they have bookmarked on specific topics. He finds other people who have bookmarked sites about the American psyche, and he shares the sites he has found. Next, he searches for blogs that others have written about the American psyche. He understands that blogs often reflect opinions rather than cold hard facts.
Based on what he has learned so far about the American psyche, he can choose to comment on these blogs and offer his own informed point of view for discussion. In order to manage these blogs, he uses a reader to subscribe to them. That way, he can tell when a blogger posts an update. Once our student builds a knowledge base, he creates his own blog to post reflections about what he has learned. His classmates and virtually anyone in the world can visit his blog and comment on his informed opinions. 21st Century Student loves his MP3 player, but there's more on that device than his favorite music. He subscribes to a number of audio and video podcasts that support his learning. Through iTunes U, he has access to thousands of courses recorded by actual professors from Stanford, Yale, Cambridge, Open University, and countless others. In fact, he finds a lecture from a course called Social Psychology, offered at UC Berkeley. He literally has access to the best professors in the world. While researching his topics, he stumbles upon a documentary about the American psyche. A Dutch-born Canadian immigrant filmmaker crosses America to interview Americans about their homeland. Our student emails the filmmaker, who agrees to video conference with the class to discuss the documentary. By the way, our student knows a few tricks for finding experts. He also knows that it never hurts to ask. People usually love to share their knowledge and expertise, especially with students. As a few weeks pass, our student is busy reading the up-to-the-minute virtual textbook he has created in his social bookmarking account and RSS reader. His learning project culminates in the creation of his choice. Perhaps a video he posts to a video sharing site, an American Psyche wiki from which others can learn, or a voice thread to which others can comment. Regardless of the medium, he is sharing his organization of this knowledge with the rest of the world so the next student of the American Psyche can learn from his hard work. The 21st Century Student Network includes a wide range of connections, each one a new learning opportunity. There is more to connected learning than what you see in this project. Think of it as just the beginning. Information management will be a major challenge in the 21st century. RSS makes it possible for anyone to subscribe to just about any changing content on the internet. New synchronous communication tools are emerging nearly every day. All of these tools make it easier for our student to connect with new contacts and learn effectively from those he already knows. So, why does he even need a teacher, you ask? Good question. She is the one who teaches him how to build this network and take advantage of learning opportunities. She offers guidance when he gets stuck. She shows him how to communicate properly and ask respectfully for help from experts. She shows him how to differentiate between good information and propaganda, how to vet a resource, how to turn a web search into a scavenger hunt, and get excited when he finds that pearl of content. She helps him organize those mountains of information. In her heart, she hopes that when he leaves her class, he'll maintain his learning network and use it to navigate his future and creatively solve the world's problems. These are the skills he will need in the 21st century. This has been a Connectivism production. ¿Y qué plataforma elegimos entonces para trabajar? Las pasamos rapidito, algunos de ustedes ya la conocen y hacemos unos breves comentarios. Lo primero que puede pasar es Facebook, ¿sí? En el cual uno lo que hace es esto que estamos haciendo, estamos compartiendo con otras personas diferentes tipos de cuestiones que quizás son sociales, con cuestiones que tienen que ver con el mero hecho de la educación. Uno puede crear grupos, en esos grupos va a poder colaborar con los distintos estudiantes, con otros docentes, subir actividades, comentarlas. Esto es muy curioso, ¿sí? Un alumno lo que hizo fue sacar fotos del pizarrón y dice que lo comparte para los compañeros que habían faltado, ¿sí? De la forma en la cual pueden ir colaborando. Muchas veces el docente da pistas, pero ellos están acostumbrados a colaborar. A veces nosotros decimos, che, ¿qué hago? ¿Me meto con mis estudiantes en las redes sociales, sí o no? Y lo que no sabemos, o sí sabemos, y miramos para el costado, es que ellos ya están en las redes sociales y que ellos ya colaboran muchas veces con la tarea y se comunican por cuestiones de tareas en las redes sociales. El tema es si yo me meto o no me meto, pero ellos ya están y se están comunicando. Twitter, para el que no lo conoce, simplemente hacemos unos comentarios, ¿sí? 140 caracteres para poder participar. Se pueden ver las interacciones en la cual yo puedo interactuar y conversar con otra persona. No es simplemente tuitear. Se pueden realizar búsquedas a través de un hashtag, como el que estamos haciendo para la charla esta, en el cual todos utilizamos el mismo hashtag y uno puede unirlos.
y obtener el hilo de lo que fue sucediendo. Se pueden mandar mensajes directos, que uno puede visualizarlos. Y además se pueden realizar búsquedas de temas o personas sobre un determinado tema de interés. Eso, para el que no lo usa, era simplemente una introducción. Ahora, cuando se junten, Vera les va a comentar algunas cuestiones que tienen que ver más con lo pedagógico en cuanto a Twitter. Edmodo, para el que no lo conoce, simplemente ahora estamos trabajando en el muro. Se pueden hacer asignaciones. El docente le pide una tarea al alumno, el alumno la sube y luego el docente la puede corregir. Además, se pueden realizar votaciones o autoevaluaciones. El docente plantea las autoevaluaciones, el alumno responde y automáticamente tiene el resultado. Existe una biblioteca en la cual el docente puede subir cosas para compartir con sus estudiantes. Y si ustedes miran en su Edmodo, no tienen biblioteca, tienen mochila. Es un espacio donde el estudiante sube sus recursos, pero son solamente para él. Existe un calendario donde el docente puede dejar plasmadas las distintas actividades, tareas. Y acá está donde el docente puede corregir cada una de las actividades del estudiante. Puede ver el archivo, puede escribir sobre el mismo archivo, en el caso que sea un archivo de Word, y hacer el comentario en el mismo archivo, puede realizar comentarios. Acá tienen, por ejemplo, una autoevaluación donde hay preguntas que son de respuesta automática y hay otras en las cuales el docente debe contestar, decir si está correcta o incorrecta, tiene un puntaje. O sea que hay preguntas que también son abiertas. Y ahí tenemos, por ejemplo, las calificaciones. El docente ve las calificaciones de todos los estudiantes y cada estudiante ve su propia calificación. ¿Qué plataforma elegimos? ¿Sí? Esa es muchas veces la pregunta. Recién la profesora decía, no, yo quiero usar Edmodo por una cuestión de privacidad, pero seguramente yo con mis alumnos de 16 años voy a utilizar Facebook porque ellos ya están en Facebook, entonces es más fácil trabajar con ellos ahí, van a estar más motivados que si tienen que ingresar a un lugar específico para hacerlo. Entonces esas son las cuestiones con las cuales nosotros vamos a tener que lidiar, ver qué tipo de plataforma elegimos y para qué actividad. Vamos a trabajar en grupos de A4, como estábamos en un principio, y vamos a estar pasando en 4 postas. Vamos a estar hablando acerca de Facebook, de Edmodo, que Edmodo yo ya me lo dejo acá y el primer grupito de 4 viene acá, Twitter y Google+. Igualmente hacemos postas, ¿sí? Vamos a estar 7 minutos hablando de cada tema. Twitter acá con Vera y con Nacho. ¿Te venís acá, Nachito? Y Nacho, Google+. Necesitamos 4 en cada estación. La iniciativa es que ustedes, en base a lo que pudieron ver, escuchar, saben, conocen, escucharon, usan, que contemos qué experiencia tenemos sobre la herramienta con la cual nos toca en esa estación. Que va quedando cada vez más abajo. Antes de terminar el taller, lo que vamos a hacer es marcar con color rojo cuáles fueron las conexiones resultantes justamente que se pudieron producir gracias a la interacción dentro del taller. De esta forma nos vamos a ir dando cuenta como de conexiones previas que teníamos inicialmente, cómo pudimos conocer en forma presencial a gente con los mismos intereses y quizás esas conexiones resultantes en forma presencial puedan darse también en la virtualidad y a partir de ahí sí ampliar nuestro ambiente personal de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cerramos de esa forma? En un primer momento habíamos dicho que lo importante de estas 3 horitas de hoy era eso, ¿sí? Ver qué nos podíamos llevar. Si nos llevamos algo puntual, la realidad era que era para algo puntual solamente. Y la idea un poco del taller era justamente esto, ver si podíamos despertar el interés en algunas cuestiones, si podíamos darles a conocer otras. Y más que nada es eso, es llevarnos muchas ideas y ver y analizar las posibilidades en cada entorno, en cada contexto, ver qué se puede hacer,
pero es eso, abrir un poco el juego de lo que son las redes sociales en educación. Y bueno, eso que ustedes ven ahí, ¿sí? Principalmente ampliar las conexiones, eso es fundamental hoy por hoy. Así que mil gracias por acercarse un miércoles a esta hora con todo lo que eso implica. Así que bueno, gracias por haber venido, gracias a cada uno de ustedes, gracias a Vera, gracias a Ibertix, ¿sí? Muchas gracias.